Una buena palabra. Bienvenidos a este programa en el que tratamos de construir desde el pensamiento político. Esa es la premisa, ese es el lugar, pero en una jornada muy especial. Siguen siendo 40 años de la Guerra de Malvinas. A partir de mañana serán 41. Y nosotros ya habíamos anunciado en la semana que queríamos darle una dedicación especial porque la política pasa por todos lados y Malvinas es una política argentina, debe serlo. La causa Malvinas debe ser una política de Estado necesariamente porque nos abarca a todos como argentinos y significa muchísimo para nosotros. Raúl Ferragut, buen día y obviamente hoy un política, una buena palabra especial. Sí, sin duda. Buenos días. Un saludo para vos, para toda la audiencia. Y yo creo que Malvinas es uno de los resortes que mueven al pueblo argentino. Así como, está mal compararlo, pero así como el triunfo de la selección nos une y nos mueve a todos, nos emociona. El tema Malvinas desde chiquito, nosotros hemos crecido escuchando que las Malvinas son argentinas y son argentinas y estamos convencidos de eso y por eso en su momento después bueno podemos analizar los errores en cuanto a la táctica y momentos que se utilizaron para tratar de recuperar las Malvinas, pero más allá de eso Malvinas es un resorte que mueve nuestras emociones. A partir de ahí podemos seguir analizando todo lo que ocurrió y lo que todavía puede ocurrir, ¿no?, con Malvinas. Vamos a saludar a quien Bien. va a charlar con nosotros. Sí tenemos un invitado virtual, ¿no? Porque está cerca de la cordillera, debe ser frío allá. Y lo vamos a saludar y le vamos a dar la bienvenida y vamos a charlar mucho con él. Y obviamente desde ya estamos muy agradecidos para hablar con Rubén Pablos, a quien, bueno, le damos la bienvenida al aire de la carretera M740. Rubén, buen día. Raúl Ferragut, Pablo Capra, te saludamos desde acá. ¿Cómo estás? Buen día Pablo, buen día Raúl, a toda la audiencia, gracias por la comunicación, un placer charlar con ustedes. Bien, De nosotros... tantas veces que lo he escuchado en la ruta de Bariloche a Viedma cuando voy o vuelvo de trabajar, así que ahora charlar con ustedes es un placer. Buenísimo, muchas gracias Rubén. La verdad que los agradecidos somos nosotros de poder abordar este tema. Hace poco tuve la oportunidad de cruzarte, de charlar e intercambiar algunas palabras. Y hay mucho por hablar, hay mucho por decir, hay mucho por Sí, contar y me gusta un concepto que lo empecé a aplicar en mi vida diaria, ¿no? Ya no hablo de Malvinas como la guerra, hablo de Malvinas como la causa, ¿no? La causa Malvinas. Y eso es algo que ustedes, los excombatientes, empezaron a trabajarlo, ¿no? Y sobre todo han enfocado el trabajo de ustedes en los últimos años, ¿es así? sí, tal cual, es así, ves como lo charlamos el mes pasado así en Allí, en el Congreso, tratar de revertir ese paradigma de que si le preguntamos a cualquier ciudadano o ciudadana qué es Malvinas, se remiten directamente a la guerra, a la dictadura, a los derechos humanos y dejamos los 500 años de historia que tiene nuestra causa. Y como decía Raúl hace un ratito, quizás la única bandera que nos une sin distinción, sin grietas, usando la palabra ahora que está de moda, es una causa que nos une a todos y que desde chiquitos también, como decían, decimos que las Malvinas son argentinas y bueno, entonces tenemos que tratar de comprender y entender lo que significa Malvinas y justamente eso, que no es solamente la guerra. Rubén, vamos a hacer ahora en un ratito una pequeña pausa, pero primero antes quiero que nos comentes cómo han sido los primeros años de ustedes como excombatientes después de la guerra, porque siempre cuando buscamos un objetivo y un norte como sociedad tenemos que saber de dónde venimos, ¿no? Y yo quiero saber y quiero que nos cuentes en primera persona cómo fueron los años para todos ustedes, los primeros años, ¿no? 83, 84, 85, en la República Argentina, cómo se trató a los excombatientes. Quiero saber eso antes de hacer la primera pausa. Y fueron los años más complicados, más oscuros. Nosotros llegamos a decir que la posguerra quizás fue tanto o más dura que la guerra en sí, porque, bueno, tuvimos un año, un poquito más de un año de dictadura todavía, hasta el 83, luego cuando vino la democracia, pero ya en la democracia se instaló el proceso de desmalvinización. Justamente por esto de lo que hablaban ustedes también, ¿no? Que Malvinas quizás es una de las pocas causas que nos une. Recordemos que el proceso de desmalvinización en el gobierno de Alfonsín, un pensador francés, le
sugiere o lo invita a dejar de lado cualquier acción que los militares hayan hecho y que tenga arraigo popular, por el temor de que puedan volver a resurgir los militares. Y justamente Malvinas era lo más fuerte que habían trabajado los militares con arraigo popular. Y entonces ahí comienza el proceso de malvinización. De hecho, hasta el entonces gobernador, el presidente Alfonsín, retira el 2 de abril dentro de las efemérides a partir del 84, instala el 10 de junio, que ya estaba instalado de antes en las efemérides, que es el día por los derechos soberanos de Argentina, pero de 1833, de cuando asumió. Entonces ya desde ahí empezamos mal. Y bueno, la guerra que nos atraviesa... ¿Cómo? Puedo interrumpirte con todo respeto, ¿no? Porque a mí me parece que los mismos militares fueron los que los escondieron ustedes, y esto... Fueron los primeros. O sea, lo conozco casi personalmente por un amigo que ya no está más, pero que fue teniente primero, que hizo los militares, un acto heroico, y a él... Te cuento la anécdota para dimensionar el tema, porque se quedó desactivando bombas mientras la familia esperaba acá. No se sacó los jinetes, ¿cómo se llama? Porque algunos oficiales se los sacaban para que los confundieran con los soldados, para que los dejen ir antes. Y después de todo ese proceso, llega acá, le dan una semana de descanso, se presenta y su superior le dice, muy bien por lo de Malvinas, pero tiene, ¿cómo se llama? Mal, los cordones de los borceguíes mal atados. Sí. Y ahí lo ocultaron, o sea que yo creo que el primer paso de desmalvinización lo hicieron los propios militares que fracasaron irresponsablemente en este intento, ¿no? Uh-huh. Yo también quedé prisionero con los ingleses un mes. Los militares sufrieron mucho dentro de las fuerzas también, porque estaban los celos dentro de ellos. Imaginemos, o sea, un militar se prepara toda su vida para ir a una guerra. Entonces, los celos que entraron dentro de las fuerzas, diciendo cómo puede ser que él fue y yo no fui. Entonces ahí tuvieron muchísimos problemas. Y también problemas de estrés, porque de estrés postraumático y de la guerra, porque una guerra nos atraviesa a todo el ser humano, sea militar o sea soldado. Yo a lo mejor me expresé mal o muy liviano cuando dije, primero instalaron los militares y luego el gobierno democrático. Pero claro, los primeros que instalaron, no sé si llamarlo proceso de desmalvinización, pero sí los que primero ningunearon y quisieron escondernos más a nosotros, a los soldados, que nos prohibieron hablar. Yo cuando regresé, literalmente, yo llegué prisionero, entonces llegué un mes después, pero mis compañeros cuando llegaron les hicieron firmar que no iban a hablar nada de lo que había pasado en Malvinas. O sea, que quisieron escondernos del primer momento. No hay duda, no estoy sacando ninguna responsabilidad, todo lo contrario a los militares que no tuvieron, los militares de alto rango, ¿no? Que no tuvieron la estrategia para llevar adelante una guerra. Claro. No los que estuvieron en campo de batalla con nosotros, que la mayoría actuaron bien. Pero después las cúpulas, de hecho, también recordemos el informe Rattenbach. Uh-huh. Los propios militares en aquel momento le piden a Rattenbach, un militar de jerarquía, respetado por todos, que haga un informe de lo que había sucedido en Malvinas. Y Rattenbach pide pena de muerte para los 3 que habían llevado adelante la campaña Malvinas, y responsabilidades para los otros subalternos de ellos. O sea, durísimo. Claro. O sea, recordemos eso, no me salgo de ahí. Yo empecé a hablar del proceso de malvinización porque fue lo que más se visibilizó en la democracia y que fue lo que le instalaron a Alfonsín. Y como bien vos dijiste, la mayoría de los que estuvieron allí en las islas, pueden mostrar orgullosos lo que hicieron, ¿no? Caso concreto que pude conocer al general Balzac, que realmente para mí es un militar que cumplió con su deber, ¿no? Uh-huh. Sí, yo soy de los que la mayoría de nosotros nos sentimos orgullosos de haber ido a defender la patria. Nunca me sentí víctima, como algunas veces también trataron o siguen tratando de ponernos como víctimas de la dictadura y demás. Yo no fui, como decimos nosotros los compañeros, yo no fui por Galtieri a defender las Malvinas, yo fui por todos nosotros, por el pueblo, con el uniforme de San Martín a defender la bandera de Belgrano, que es la de todos. La de todos. Rubén, sigamos cronológicamente. Los militares trataron de esconder abajo de la alfombra lo que había pasado en Malvinas, quizá también tratando de esconder uno de los más grandes errores que cometieron, pero después vino la democracia, vino este proceso de desmalvinización y vino un proceso que
atacó muy duro, ¿no? En la psiquis, en la psicología del excombatiente. Sí, ahí hay una sumatoria, ¿no? Muy complejo, como decía antes, la guerra te atraviesa realmente y es un antes y un después. O sea, nadie vuelve de la guerra como fue. La mayoría de nosotros teníamos 18, 19 años y fue muy complejo, en vez de empezar a vivir, tratar de sobrevivir. Y muchos compañeros empezaron a quitar la vida. Eso opacó y empañó mucho más también. Se dice que hay más muertos suicidados que caídos en combate. Lamentablemente no hay un número oficial, pero estamos cercanos a eso. En mi caso personal, a mí me costó muchísimo seguir estudiando. Yo había dado el examen de ingreso en la facultad y me costó muchísimo. De hecho, tuve que dejar porque mi cabeza no rendía como antes. No conseguía trabajo porque cuando presentaba el documento, el DNI en ese momento, tenía un certificado pegado que decía que había ido de la guerra, entonces no me querían tomar porque nos consideraban que estábamos locos y que podíamos tener problemas. Esa es la realidad. O sea que estigmatizados. Claro. Sí, pero tremendo. Los primeros El loco de la guerra. Claro, tal cual. Y me consta porque incluso hasta en bancos que me presentaron en el momento y que tenía compañeros de secundaria que estaban trabajando, me decían, no, siguen pidiendo gente, pero no te van a llamar a vos. Me consta. Y ahí decidí trabajar de manera independiente. Tuve la suerte de que, bueno, mi cabeza me rindió de la manera que me rindió y la suerte de tener una familia que me pudo acompañar y contener. Pero hubo otros compañeros que no tuvieron esa suerte, esa fortuna. Y bueno, y ahí empezaron los graves problemas. Y ahí empezamos también a organizarnos para empezar a trabajar básicamente los primeros años en ayudar a estos compañeros que estaban en condiciones muy complicadas. Rubén, de salud, de vivienda, de todo, ¿no? Seguimos en esto y vamos a ir a la primera pausa, pero en ese proceso que estamos hablando, tan complejo, tan duro, que fueron los primeros años de la democracia justamente, y se le dio la espalda a los excombatientes, a los soldados de Malvinas. ¿Fue el Estado solamente o hubo instituciones intermedias que también le dieron la espalda y la sociedad en general a los excombatientes de Malvinas? Y a ver, no sé cómo, porque era un combo. Lo que nosotros sentíamos, que el pueblo, el vecino, el amigo y demás, había un respeto, un cariño, una contención, muchas veces piadosa, como decir, pobrecito, fue a la guerra. Y sumado a este proceso de modernización no estaba muy bien claro a qué habíamos ido, si éramos víctimas, si éramos parte de la dictadura. En mucho tiempo, para los militares nosotros dejamos la colimba, como era en aquel momento, la conscripción, y éramos civiles. Y para los civiles, para muchos éramos militares, parecía, ¿no? Entonces era, la verdad, muy complejo. Nosotros siempre sentimos el calor del pueblo, siempre. El agradecimiento, y más en los actos o cuando aparecíamos, el abrazo. Siempre lo sentíamos. Ahora, después eso no se reflejaba muchas veces sin ir a conseguir o buscar un trabajo. Esa es la realidad. Rubén, vamos a hacer la primera pausa y tenemos mucho más para hablar. Vamos a hablar ya a la vuelta, vamos a hablar de los 90, los 2000, vamos a hablar de la guerra de Malvinas, de lo que nos puedas contar, y vamos a hablar de el ahora, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con estas generaciones? Vamos a hablar de si existió o no en este proceso de desmalvinización un proceso de adoctrinamiento en la educación pública y privada de nuestro país, porque hay que hablarlo y hay que decirlo, así que hay un montón de temas para seguir hablando con vos, Rubén, así que te invitamos a que te quedes ahí en línea mientras hacemos cortita una primera pausa, ¿dale? Dale, perfecto. Ahí volvemos. Política, una buena palabra. Sábados a las 10, por La Carretera Medios. Comienzo de espacio publicitario. Centro Recreativo Rubén Darío, un lugar que invita a detenerse. Alojamiento en inmejorables apart hotel, con todos los servicios. Estación de servicio con shopping y comedor. Espacios ideales para el descanso, piletas, camping, parrillas, duchas. Y si gusta,
Nuestros mejores platos lo esperan en Parrilla El Parador. Centro Recreativo Rubén Darío, un lugar ideal para el descanso en el viaje de placer o de negocios. Ruta 22, kilómetro 1200, Allen, Río Negro. Consultas al celular 0299 470 6009. ¿Necesitas neumáticos? No busques más. Vas ya a ver a Riggy Hermanos. ¿Buscas ofertas de neumáticos? Tiendariggy.com.ar, la nueva forma de comprar neumáticos online de Riggy Hermanos. Ingresá y aprovechá las mejores promociones en neumáticos. Tiendariggy.com.ar, la tienda de neumáticos online más grande de la Patagonia. Riggy Hermanos. Fin de espacio publicitario. Política. Una buena palabra. Seguimos en Política, una buena palabra, seguimos con Rubén Pablos y obviamente más que agradecidos de poder hablar de esta causa Malvinas que nos atraviesa a todos como argentinos, y estábamos hablando de los primeros años posguerra, de lo que fue volver, de lo que fueron esos años durísimos en los que algunos pudieron recuperarse gracias al apoyo, al sustento de amigos y de familias, y a otros les costó muchísimo. Y ahora queremos llegar a la parte de, después de 10 años, de los primeros 10 años de la guerra, ¿sí? La situación cambió. ¿Por qué pregunto esto? Porque empezamos a entender que un excombatiente es un héroe, como sociedad, pero yo no sé si le dimos el lugar inmediatamente a estos héroes para, por ejemplo, tener una charla en una escuela, por ejemplo, hacer actos públicos y escuchar el himno y que la gente salga a reconocerlos. Son cuestiones que por ahí quedaron en el tintero de analizar, sobre todo en esos primeros 90, ¿no? Con las presidencias de Menem, de ver efectivamente qué pasó con los militares. Justo pasó un proceso también en general de despegar de toda la parte militar de la sociedad, ¿no? Justo con Menem se elimina la colimba, y son un montón de cuestiones que también terminaban atravesando lamentablemente la relación que hace la psiquis de la sociedad con respecto a la causa Malvinas. Rubén, bueno, ¿cómo fueron esos años 90, ¿no? para ustedes, los excombatientes? Bueno, ahí empezamos la lucha un poco más armada en sentido de las organizaciones, nos empezamos a conformar una federación incluso a nivel nacional. Ya empezamos a trabajar en la otra línea de lo que es soberanía, porque nosotros entendíamos justamente esto que estaba hablando antes, ¿no? De que nosotros fuimos a defender a la patria y fuimos a defender un pedazo de suelo que está usurpado por el Imperio Británico hace 190 años. Entonces, desde ese lado nos parábamos. Entonces, paralelamente a tratar de solucionar la problemática del compañero, el tema de salud básicamente, empezamos a trabajar en todo esto. Y en lo educativo, como decías vos, lamentablemente el sistema educativo nacional y de la mayoría de las provincias tomó Malvinas dentro del esquema de la dictadura. Encima muy cercano a la fecha, ¿no? Del 24 de marzo al 2 de abril. Entonces es como una continuidad de la misma dictadura. Bueno, recordemos también, el expresidente Alfonsín dijo que Malvinas era el carro atmosférico de la dictadura y nosotros estamos ahí adentro. Entonces, bueno, fue realmente complejo tratar de revertir esa imagen, ese posicionamiento de lo que es Malvinas. Desde ahí venimos arrastrando. Y los 90 fueron muy duros en ese sentido, porque no había un cabal reconocimiento de lo que habíamos hecho, pero encima de lo que habíamos hecho parecía ser que éramos parte de la dictadura nefasta y que habíamos sido bajo ese estigma de dictadura, ¿no? Y nosotros, como decimos, nada que ver. Estaba haciendo la colimba como la hacían mis compañeros, éramos soldados y nada más. Rubén, también pasaba algo en esos 90, porque me tocan a mí como en mis años de escuela
pública en la primaria y en el secundario, y también pasaba esto, ¿no? Quizás sí se empezó a despegar un poco a los excombatientes de la dictadura, pero se los trataba como los pobrecitos que los habían enviado a morir a Malvinas con 18 años, que no tenían experiencia, que los mandaron a morir de frío. Había como una especie de victimización general de la sociedad y en general del excombatiente de Malvinas, sobre todo en esa época. ¿Fue así? ¿Fue tan así? Claro, bueno, eso es lo que te decía. Encima de que casi no se hablaba, que nos seguían ligando a la dictadura, decía, nos confundían con esto y totalmente nos empezaron a victimizar a los chicos. Bueno, de hecho está una de las primeras películas, Los chicos, la guerra, y en donde siempre nos terminaban victimizando, ya sea con la situación o con el militar de turno. Luego vino la película, pero eso a fines de los 90, principios del 2000, Iluminados por el Fuego, que siguió esa línea también, de victimización del soldado. Y la verdad que eso también causó mucho daño, porque nos duele al día de hoy, cuando siguen hablando desde ese lugar, de la victimización del soldado. En un momento específico en donde ustedes dicen, bueno, tenemos que hablar de la causa Malvinas, que me parece que es el camino correcto que eligieron, ¿no? ¿Hay alguna fecha o alguna referencia como para decir esto es la bisagra? No, porque ya te digo, no recuerdo, pero sí en los 90 nosotros ya empezamos a trabajar, como te decía antes, muy fuerte en esa línea y en tratar de separarnos de la dictadura, en separarnos de la victimización, en decir fuimos a defender esto. Como siempre decimos, también lo venimos sosteniendo, ¿no? Desde el principio. Si vos le preguntás a cualquier ciudadano o ciudadana qué es Malvinas, te remiten directamente a la guerra, ¿sí? Y empezamos a hacer la discusión entonces entre los militares de turno de la dictadura, los nefastos, que ya sabemos no abonar en este tema, pero la discusión se centra con los militares, y el que queda fuera de la discusión es el verdadero enemigo de la patria, que es el Imperio Británico. Y eso no nos lo permitían decir. Como te digo, nosotros fuimos a la escuela y me consta acá en Bariloche, hasta un docente le hacían el sumario porque no nos dejaban entrar a dar charlas, un profesor de historia, Sergio Bizar, que se tuvo que ir de la provincia, porque terminaban prohibiéndole que nos lleve a dar charlas con estos conceptos. O sea que ustedes no podían ir a una escuela a contar lo que había pasado en Malvinas. En algunas sí, pero en muchas no. Y me acuerdo acá en Bariloche que nos paraba la directora y nos decía, ¿de qué van a hablar? No vengan a hablar de esto, de aquello, de guerra o de bomba, no. Nos limitaban mucho. ¿Por qué? Porque estábamos, en los 90 fueron muy duros en ese sentido. Estábamos enmarcados dentro de lo que fueron los derechos humanos para contrarrestar todo lo de la dictadura. Nosotros éramos parte de ahí, no se jugaban no nos permitían hablar libremente como estamos haciéndolo ahora. Rubén... Los medios lo mismo, sí, hubo muchos medios que también no nos entendían y nosotros nos damos cuenta que cuando empezamos a ver estos temas decíamos, bueno, y el espacio no era el mismo. Ustedes podían comprender de alguna manera la posición nuestra, ¿no? O sea, porque para nosotros fue muy difícil y nos dio mucha bronca, porque, como dije al principio, Malvinas es un resorte que nos moviliza, pero cuando vimos la irresponsabilidad con que los mandaron a ustedes a luchar frente a un imperio que vivió de la guerra durante siglos, con una improvisación total, entonces nos costaba de alguna manera reconocer algo de eso, porque fue no intentar recuperarla, sino cómo se intentó recuperar las Malvinas con una irresponsabilidad total. Fue una irresponsabilidad total, pero, a ver, hay mucho para analizar de lo que me estás diciendo. Porque por un lado hubiese estado bueno que nos separen a los soldados de los militares y de los militares de alto rango, como decimos siempre. Porque hubo otros militares que se portaron y al día de hoy están siendo reconocidos, los pilotos de la Fuerza Aérea, por ejemplo. Luego es un tema que nunca se estudió en profundidad en Malvinas, la guerra de Malvinas. ¿Sí? A mí no me gusta mucho hablar de la guerra, porque, bueno, con Pablo lo hemos hablado, a mí me gusta hablar de lo que es soberanía y futuro. Pero hay por momentos como ahora me parece que sí vale aclarar algunos puntos. Más allá de la irresponsabilidad, más allá de la falta de estrategia que lo dicen los propios militares que investigaron la causa, Inglaterra estuvo a punto de perder la guerra.
dentro de toda esta irresponsabilidad, dentro de toda esta falta de materiales, de logística, de estrategia y de todo lo que le podemos sumar en ese concepto, hay 4 o 5 ejemplos que te puedo dar brevemente. Primero, Argentina, los pilotos de la Fuerza Aérea le averían, no lo hunden, pero sí el buque Atlético Conveyor, donde venían todos los helicópteros para hacer desembarco y para hacer playa de cabecera en Malvinas. Y logran hacerlo luego porque la OTAN, Estados Unidos, le entrega todo el material y todas las herramientas. Inglaterra vino con la flota número 1 del mundo, se fue con la flota número 3. Todos los daños que se le hizo a la flota de ellos. Lo que yo digo está fundamentado, googleenlo, ¿no? Hay analistas en todo el mundo que justamente analizan lo que son las guerras. Y si incluso hay reconocimientos de la del propio ejército británico para los... Bueno, dicen que la batalla de Malvinas para los ingleses, luego de la Segunda Guerra Mundial, fue lo más catastrófico que sufrieron. Inglaterra puso, luego que terminó la campaña de Malvinas, puso un silencio y una orden de silencio por 99 años. No van a abrir ningún archivo de lo que generó Malvinas por 99 años, porque les da vergüenza abrir eso. Hay un libro que escribe un Thompson, un inglés general que estuvo en Malvinas, y dice, Falkland en inglés, no, pero dice, Malvinas no picnic, o sea, que no fue un picnic, y ahí es donde dice que tuvieron un soplo de perder la guerra. Y podemos seguir hablando de esto, ¿sí? Entonces nosotros que vivimos y que profundizamos todo esto, ya en los 90 nos pusimos a estudiar y a capacitarnos y fuimos a charlas desde otro concepto que nos empezaban a formar. Decimos, ¿cómo puede ser que todo esto no se sepa? Y que sigamos hablando de que fuimos al muere, de que fuimos unos chicos malnutridos, que pasamos hambre, que no hubo estrategia y todo lo demás. Que sí, está bien, es cierta esta parte, pero como siempre decimos, en una guerra no vas a pasarla bien, vas a sufrir. Yo volví con 15 kilos menos, pero en ese momento lo menos que me importaba era comer, porque tenía que salvar mi vida, lo de mis compañeros, y comíamos lo que podíamos y sobrevivimos y seguimos adelante. Rubén, hoy puedo analizar sobre eso, ¿me entienden? Claro. Ese era el dolor también nuestro, de decir, ¿por qué no se empieza a hablar también desde ese lado del concepto? Paralelamente, yo de nuevo no estoy defendiendo a nadie, y mucho menos a los militares, pero digo, paralelamente a pegar los militares a la dictadura que hicieron todo mal, también hablemos del reconocimiento. Los ingleses fueron los primeros que nos reconocieron como combatientes a nosotros. Es la realidad. Yo quiero aportar algo más a esto que estás mencionando, y a destacar el rol de la Fuerza Aérea Argentina, que fue excelente, sin dudas, reconocido mundialmente. Hay documentales de estrategia que avalan lo que hicieron los argentinos en Malvinas, pero más allá de eso... La Real Fuerza Aérea de los ingleses convocaron, fines de los 90, a pilotos argentinos para que les vayan a dar capacitación. Claro, imagínate. Sí, totalmente, y está todo documentado eso. Rubén, cuando todo análisis y todo instrumento de propaganda requiere de una psicología de imagen, de impacto de imagen, ¿no? Y yo me quiero quedar con algo que también me hizo mucho ruido, porque nosotros, los argentinos, durante años y años, décadas, utilizamos las imágenes inglesas de los soldados argentinos rendidos para hablar de Malvinas. Siempre mostramos al soldado argentino lastimado, herido, volviendo con la bandera blanca, y nunca los mostramos bien, siempre los mostramos tristes. ¿Por qué crees que pasó eso? Bueno, por el proceso de desmalvinización, porque fue llevado adelante por un gobierno nefasto de facto, porque los 90 se ocuparon mucho más en resolver el tema de la dictadura de los desaparecidos y de todo el daño que habían causado, y que está bien, o sea, por favor, no me malentiendan, pero en todo eso dejaron de lado Malvinas o lo metieron dentro de la dictadura. Nosotros decimos que los veteranos de guerra no tuvimos derechos humanos, porque nos dejaron de lado. Es triste y es duro, pero es así la realidad que vivimos nosotros, y se lo puedes preguntar a muchos otros. Porque los derechos humanos, la sociedad se encargó de resolver o intentar cerrar esa cicatriz tremenda que fue en el pueblo
de la dictadura, de todo lo atroz que generó eso. Y nosotros quedamos de lado. Entonces, bueno, volvemos a ese estigma, a ese paradigma. Fue la locura de un borracho. Fue para intentar posicionarte en el poder, para seguir... ¿Y de todo lo otro no hablamos? ¿Del enemigo? ¿De que nosotros nos comportamos heroicamente? No se refleja ni siquiera... Esto desde la sociedad estamos hablando. Miren, un pequeño detalle también. En Bariloche hay un muchacho que se recibió de cineasta. Y este muchacho, fanático del cine bélico. Y entonces me vino a ver y me cuenta la historia de que él analizó, bueno, toda la parte de cine, no me sale cine, ¿no? Cinematografía de todo el cine bélico de todo el mundo. Su tesis fue la mejor de su facultad, que le escribió en un libro, a lo que voy a contarles ahora. Entonces me vino a ver para que hablemos de Malvinas, obviamente. Entonces, bueno, charlamos un montón de esto, y me dice, hay algo que me sorprende muchísimo de Malvinas, de la guerra Malvinas. En todas las batallas del mundo, de todos los países, hay libros y hay películas, hay documentales donde muestran al combatiente heroico defendiendo su patria. Acá no. Acá ustedes los muestran a todos arrastrados, pobrecitos, víctimas. Desde los chicos de la guerra hasta iluminados por el fuego. ¿Entienden? Claro. ¿Qué hondo que caló eso? Imagínense si eso caló hondo. En la sociedad, cómo nos dolió a nosotros y nos sigue doliendo. Pero es la realidad, tristemente es la realidad. Y yo no me paro desde el lado de la víctima, ¿eh? Lo digo con orgullo, lo que yo sentí, como fui a defender la patria. Pero digo, esta es la realidad. A nosotros nos pusieron dentro de esa figura, de la victimización, dentro de la dictadura. Y todavía hoy es difícil sacarla. Por todo lo que hemos trabajado, todo lo que hemos revertido, y más en nuestra provincia de Río Negro, con todo el acompañamiento que tenemos de la provincia, del gobierno y de todos los actores políticos, con la ley de educación que estamos trabajando en la currícula educativa, con las escuelas, con las capacitaciones en los institutos de formación. Excelente. Vengo del Parlamento Patagónico toda esta semana, tenemos una repercusión excelente. Pero al día de hoy todavía cuesta sacarnos ese estigma de los pobrecitos chicos o las víctimas de la dictadura. Rubén, pensando... No se ha permitido analizar en profundidad. Nuevamente, en la misma época, han analizado todas las acciones de los acontecimientos de la dictadura, pero fíjense que de Malvinas no. Ustedes son de los medios. Fíjense, ¿qué materiales tienen ustedes para hablar o para trabajar profundamente la causa Malvinas? La causa estamos hablando, no solo la guerra. Nos dejaron de lado toda esa situación. No, pareciera que no interesa. En Rubén, precisamente hablando de la causa Malvinas y del rol que jugaron geopolíticamente, vos recién nombraste a la OTAN, ¿no? Estados Unidos, algunos países latinoamericanos, con grandes diferencias como Ecuador, Perú y Chile, por ejemplo, en esta causa Malvinas, ¿qué rol le adjudicás vos, pensando en que, bueno, queremos recuperar las Malvinas, ¿no?, a la OTAN, a Estados Unidos y al resto de Latinoamérica? Bueno, ese es el otro tema que tenemos que trabajar en profundidad y entender que la guerra también fue provocada por el Imperio Británico. Más allá de la locura del borracho de ir a una guerra, que es un error y un horror tremendo, la guerra fue provocada. En 1976, ya, del 1965, con la Declaración de las Naciones Unidas, la 2065, ya los países habían empezado a tener relaciones y Argentina empezó a desembarcar en las islas mucho más fuertes. Recordemos que hizo el aeropuerto, el hospital, escuelas, el tema de la comida de alimentos frescos. Muchísimos jóvenes, aunque eran ilegales, implantados de las islas, venían a estudiar secundaria o universidad aquí al continente. Aquí en Bariloche venían, hay un colegio de enseñanza inglés y venían ahí un montón. ¿Qué pasa? En 1976, Inglaterra le manda a un investigador, oceanógrafo, Shackleton, que haga un análisis profundo de la cuenca Malvinas. En 75. Estuvo un año con sus barcos investigando
Y en el 76 le eleva un informe, que también se lo pueden buscar en Google, informe Shackleton, donde le cuenta las riquezas que tiene la cuenca Malvinas. Cuando hablamos de Malvinas, hablamos de las Georgias, de la Sandwich, de la Antártida y todo su mar adyacente. Cuando le presenta todo esto, dice que es riquísima la zona y que lo ideal sería estar en buena relación con los argentinos para poder explotar todo. Cuando esto lo interpretan los ingleses, dicen no, realmente esto sigue siendo un lugar muy rico como era antes, que destrozaron toda la fauna. Recordemos que los ingleses están en 1800 y destruyeron toda la fauna marina porque en aquel momento el petróleo era el cebo de los animales marinos, la grasa que hacían las velas y el alimento, el combustible. Por eso tienen bases ahí y tantas fábricas balleneras que había en aquel momento, ¿no? Hoy es el petróleo, antes era el cebo. Bueno, Shackleton le dice que riquísimo. Se ha llegado a decir que Malvinas tiene más petróleo que la cuenca de Arabia. Entonces, ¿qué hicieron los ingleses? Empezaron a cortar relaciones. Dijeron, no, esto es nuestro, lo queremos nosotros. Y ahí empezaron a provocar los argentinos, como siempre mal asesorados, o no tan inteligentes en esas definiciones, provocaron. Y vino el 2 de abril. ¿Por qué éramos tan pocos también y por qué faltó la estrategia? Porque lo que quería Argentina era plantar una bandera y decir, bueno, plantamos una bandera nacional, no hay guerra, resolvamos de la manera pacífica, pero ya tenemos parte de nuestro territorio, ya tenemos una base. Nunca se creyeron de que iban a venir, o esto de que confiaron en Estados Unidos y demás. El tema es que hasta el 1 de mayo, si recordamos, hubo algunas escaramuzas, no había empezado la guerra, y todo el mundo diplomático, literalmente estaba tratando que la situación se resuelva de manera pacífica. Bueno, el 1 de mayo el expresidente del Perú, Belaúnde Terry, elabora una propuesta tripartita. Gobierno argentino, gobierno inglés, las Naciones Unidas, o Estados Unidos representantes, para que se resuelva la situación de manera pacífica. Thatcher no responde el 1 de mayo, y su respuesta el 2 de mayo fue hundir al crucero General Belgrano, que está catalogado como crimen de guerra porque estaba fuera del área de expulsión y compró al continente. Hundiéndolo, mueren 323 argentinos y sabía que ahí ya no había más posibilidades de resolver esto de manera pacífica. ¿Sí? Esa es una de las pruebas del por qué Inglaterra provocó esto. Sí, totalmente de acuerdo, pero pensando en causa Malvinas, para seguir avanzando, ¿cómo nos posicionamos ahora? Para no seguir hablando de la guerra, a partir de ahora, ¿cuál sería el camino? Y el camino para nosotros es la educación. Nosotros estamos trabajando muy fuerte aquí en Río Negro. La particularidad que promovimos y sacamos la ley de la currícula educativa en todas las áreas, en todos los niveles, es muy fuerte, pero lo más fuerte fue que lo trabajamos con toda la comunidad educativa. Hicimos fue trabajar con la dirección de niveles, con los directores de cada nivel, empezamos a explicar esto, empezamos con el mapa bicontinental, que la mayoría no conoce lo que es el mapa de la Argentina, el mapa bicontinental con la Atlántica incluida dentro de su dimensión real y no con el triangulito chiquitito que nos enseñan en las escuelas. Ahí nos damos cuenta que el centro del país no es Córdoba, sino Tierra del Fuego. Ahí nos damos cuenta de las riquezas que tenemos en nuestro mar, petróleo, pesca, nódulos polimetálicos, la fuerza de entrada a la Antártida, el control del único paso bioceánico que hay en el mundo, como está el Pacífico y el Atlántico. Todo eso lo empezamos a trabajar en la comunidad educativa, elaboramos propuestas, elaboramos un documento, lo pusimos en el Ministerio de Educación y así empezamos a trabajar con la expectativa de este año empezar las capacitaciones en el Instituto de Formación. Rubén. Hicimos un congreso, estuvimos ahora esta semana en el Parlamento Patagónico para sumar a las 6 provincias y empezar a trabajar de esta manera. De a poquito ir cambiando el concepto. El concepto, por lo menos, como digo, en Río Negro, en los actores políticos, les cambió, porque nosotros venimos trabajando hace muchos años y ya saben de lo que hablamos cuando hablamos de Malvinas. Para nosotros ese es el camino, apuntar a las futuras generaciones para que el futuro ciudadano tenga un conocimiento, un concepto más amplio de lo que es Malvinas y podamos defenderlo de esa manera. Rubén, vamos a hacer la última pausa
Y a la vuelta quiero que charlemos de un análisis que haces que es muy interesante, que tiene que ver con las invasiones inglesas a Argentina. Lo tuve la oportunidad de charlarlo con vos y es muy interesante el análisis que haces. Y después, bueno, estuve asesorándome y leyendo al respecto, y hay varios autores que hablan de varias invasiones inglesas, ¿no? Y quiero que toquemos ese tema porque tiene que ver justamente con esto que decía Raúl Ferragut, ¿no? Pensar para el futuro y analizar lo que pasó. Así que hacemos una pausa cortita, si te parece, y volvemos para charlar con ese tema. Dale. Política. ¿Una buena palabra? Comienzo de espacio publicitario. Parrilla El Parador. Ahora todos los mediodías, de martes a viernes, te esperamos con los mejores platos del día. Matambre a la pizza, puchero, vacío al horno, pollo al disco y un exquisito pastel de papas se suman a las minutas y a nuestra tradicional parrilla. En Ruta 22, kilómetro 1200, Allen. Parrilla El Parador, Predio Camioneros, Centro Recreativo Rubén Darío. Consulta por alquiler de salón y catering para fiestas y eventos. 0298 15 4 50 84 10. Parrilla El Parador, Predio Camioneros, Allen, Río Negro. Llega Origen Neuquén, una mega muestra interactiva que lo tendrá todo. Un domo inmersivo 360 grados, charlas, una tienda de sabores y juegos interactivos para toda la familia. Te esperamos el 31 de marzo, 1 y 2 de abril en Espacio Duam. Entrada libre y gratuita. Organiza e invita Ministerio de Producción e Industria y Centro Pyme Adeneu. Neuquén Provincia. Juntos, podemos más. Fin de espacio publicitario. Política, una buena palabra. Sábados a las 10, por la Carretera Medios. Seguimos en Política, una buena palabra. Seguimos acá en el aire de la carretera AM740, 1 de abril. Mañana es 2 de abril, 41 años de un hecho que nos marcó como sociedad y que nos deja la bandera de la causa Malvinas en donde tiene que estar, en el lugar más alto, para entender que en la soberanía hay todo, hay patria, hay país, hay nación, hay territorio, y para eso estamos charlando con Rubén Pablos, a quien le agradecemos toda esta charla tan extensa y tan larga y tan interesante que tenemos para hablar con una persona extremadamente instruida en la causa Malvinas y que además fue protagonista, ¿no? Nada más ni nada menos. No es sencillo. Así que, Rubén, muchas gracias nuevamente. Te seguimos agradeciendo que estés con nosotros. Y queremos hablar de una teoría muy interesante que, tiene su fundamento también técnico y científico, que tuvimos la oportunidad de charlar, y quiero saber eso, porque cuando hablamos a futuro, hablamos de entender, de analizar los hechos del pasado. Y cuando hablamos de Malvinas, vos me dijiste que hubo varias invasiones inglesas y que Malvinas fue una de ellas, ¿no? ¿Cómo es ese análisis? ¿Cómo es ese concepto que analizás? Sí, porque dentro de ese concepto que analizamos y tratamos de difundir, es justamente tratar de romper esto de que nos quieren hacer creer que los ingleses son amigos, son aliados nuestros, ¿no? Y a nosotros en la escuela siempre nos enseñaron las dos invasiones inglesas, y en realidad tuvimos 9 invasiones inglesas, más otras que no fueron territoriales, y no fueron más de concepto soberano del país, pero 9 están certificadas. Incluso la primera es desde antes de habernos constituido como nación, porque fue en 1763 en Colonia y Sacramento. Ya desde ahí vienen tratando de robando y usurpando territorio y recursos. ¿Sí? Nuevamente, esto lo podemos buscar en todos los libros de historia o en Google, pero luego en 1765, en 1769, en el 88, llegamos a 1806, 1807, que son las más conocidas, en 1833, el tema que más nos toca a nosotros, que fue cuando nos roban Malvinas, estaba Luis Bernet como gobernador,
Y ahí nuevamente, ¿por qué surgió eso? Porque Bernet en ese momento echa a cañonazos a una fragata, el Clio, que era de Estados Unidos, que venía a depredar la flora nativa, la fauna, como hablamos hace unos minutos, para llevarse el cebo de estos animales, sin permiso, sin autorización. Entonces, no es que le prohibían hacerlo, sino que decían, bueno, si venís acá, es nuestro, pagás, como se hace hoy en todo el mundo, que pagan las licencias de pesca. Ante esa situación, bueno, al poquito tiempo vinieron con los ingleses y nos usurpan las Malvinas en 1833. Recordemos también ahí brevemente entonces que ahí había más de 1.500 habitantes argentinos, criollos, militares y civiles. Los expulsan a todos, no solamente a Bernet, que era el gobernador, sino expulsan a todos los habitantes, y esos traen su gente. Por eso se dice que los habitantes de las islas son impuestos, son implantados, y hasta las Naciones Unidas detalló en 1965 que esto no es una situación de autodeterminación de los pueblos, porque no es un pueblo nativo, es un pueblo impuesto por el Imperio Británico. De hecho, una de color, brevemente, ¿por qué le llaman Kelper a los que viven en las islas? Kelper, se lo pusieron los propios ingleses. Kelper es el nombre de una alga marina que no tiene raíces, que deambula en el mar dependiendo de la marea. Por eso se dice Kelper. O sea que bueno, luego, no tienen raíces, digamos. Claro, no tienen raíces, Claro. exactamente. Por eso le decían Kelper. A eso mucho no les gustaba. Bueno, luego hablamos de la 1845, la vuelta obligado, que otra vez ellos pretenden que lograron cerrar el río Paraná y el Uruguay. ¿Por qué? Porque Argentina, Rosas en aquel momento y anteriormente no le daba la potestad de navegar nuestros mares libremente. Ellos querían meterse. Y la última en 1982. ¿Sí? Entonces, es el mismo enemigo de los albores de la patria en 1982, buscando siempre lo mismo. Nuestros recursos, nuestras riquezas. Yo siempre digo que nos enseñaban en la escuela en 1806, 1807 le ganamos la batalla a los ingleses, pero eso nos dominaron cultural y económicamente. La batalla cultural la estamos perdiendo con el Imperio Británico. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta y entender. Esta batalla cultural... No soy extremo. Nosotros entendemos que es muy difícil, y más lo que es hoy el mundo, las relaciones que hay que tener, diplomáticas, lo global que estamos y demás. Lo que nosotros exigimos, y lo venimos exigiendo al gobierno nacional, que dignamente defendamos nuestros derechos. Porque si no, siguen sucediendo errores como el Acuerdo de Madrid, que lo hizo Menem, o el Acuerdo de Fora de Yungan, que lo hizo Macri. Y digo los dos porque son dos tintes políticos distintos, pero para que entendamos de que acá distintas lecturas políticas partidarias han hecho y han trabajado, pareciera más para el beneficio del extranjero del Imperio Británico que del mismo pueblo argentino. Son acuerdos nefastos que se están llevando con nuestro permiso, connivencia, todos nuestros recursos. Eso es lo que hay que poner en la agenda. De batalla cultural no pasa, me parece, ¿no? Solo por la música, por la ropa, porque eso, digamos, es el mercado que avanza en todo el mundo. Le pasa por otro lado, pasa por esto de que vos decís, y que para mí para no ser Kelpers, la raíz la tenemos que empezar a hacer crecer a partir de la educación, del colegio, ¿no? Totalmente. Pasa por ese lado, Raúl, por supuesto. Desde la intelectualidad, desde cómo intelectuales nos comen la cabeza y entonces quedamos en esa historia enmascarada, como decía antes, de que son aliados, de que no pasa nada con ellos, de que opinemos para este lado y no para el otro. Nos hacen mirar la estrategia británica. Son muy hábiles, son muy inteligentes. Nos quieren seguir haciendo mirar para un lado y no para el otro lado donde necesitaríamos mirar. Es increíble, pero desde esa isla que no produce prácticamente nada, han manejado el mundo durante siglos, ¿no? Sí, por eso, son muy inteligentes. Desde la época de la Revolución Industrial, como salieron a vender todo, porque si no ellos no podrían sobrevivir. Y siempre
y siempre han encontrado cómplices, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, ¿no? Bueno, por eso, porque son estrategas, entonces acá también hay infinidad de documentación de que siempre hubo británicos enmascarados dentro de nuestra diplomacia, dentro de nuestra política, dentro de nuestros medios. Han metido gente de ellos. ¿Se acuerdan que hace poco también decían de que había un periodista que habían descubierto que era asesor en Casa Rosada y que era inglés, o que defendía los intereses ingleses? Es verdad. Son muy hábiles. Rubén, y cuando... Tendríamos que despertar. Sí, es verdad, es verdad. ¿Y por qué entonces crees que nosotros no notamos este ataque diplomático propagandístico desde afuera? Que, digamos, tenemos enemigos propios que apoyan esta causa en general, digo. Sí, a veces no sé si llamarlos enemigos, pero caímos en la trampa, y nuevamente no es de ahora, desde 1800 que caímos en la trampa que ha puesto el imperio, y no solo acá, sino en el mundo, de ellos hacerse los buenos, de los aliados, y por otro lado todo lo que van haciendo nos siguen robando los recursos, las riquezas. Recordemos la forestal, lo que fue en aquel momento, ¿sí? Que destruyeron todo el litoral llevándose todo el tanino porque también era un bien preciado, y era está también documentado, era prácticamente un gobierno paralelo, porque tenían ellos hasta su moneda interna. Fue una masacre tremenda del pueblo argentino en aquel momento en el litoral. Recordemos los ferrocarriles. Cuando le venden los ferrocarriles a los ingleses, la línea ferroviaria en Argentina fue la primera en Latinoamérica. Y estaba funcionando bien. Hicieron un acuerdo, se lo vendieron, se la entregaron los ingleses, y los ingleses extendieron toda la red ferroviaria. Pero si nosotros vemos la red ferroviaria de Argentina, es de extracción, no es de comunicación. Porque todas las redes del norte o del sur desembocan en Buenos Aires. Nosotros tenemos, por decir, Misiones, Buenos Aires; Chaco, Buenos Aires; Salta, Buenos Aires; San Juan, Buenos Aires; Neuquén, Buenos Aires; Río Negro, Buenos Aires, para extraer todos los recursos y la riqueza. No tenemos un tren que hace Salta a Bariloche, por decirlo, o Mendoza, Chubut. Es de extracción, y eso le hicieron a los ingleses. Claro. Y está documentado, es verdad. Todo eso. Por eso llevo a la historia, por decir, no rasgarnos las vestiduras con estos últimos años de 10, 20, ¿no? O 30 o 40, lo que quieran. Es nuestra historia, es tristísima. Si no podemos analizar nuestra historia, es triste. Y decimos, bueno, ¿cuándo vamos a despertar? ¿Cuándo vamos a empezar dignamente a defender nuestros derechos? Aunque nos cueste, aunque al principio no lo consigamos porque es muy difícil, pero de alguna manera tenemos que dignamente defenderlo. Rubén, vamos llegando al final, y la verdad es que está muy interesante la charla, y me gustó mucho porque la fácil era caer en qué pasó en la guerra, qué pasó. Sabemos que estuviste ahí, sabemos que fuiste prisionero, y eso no es sencillo, un mes más para volver a casa, vivir un montón de situaciones de angustia, y eso hubiese sido fácil para el reportaje acotarlo solamente a eso, pero me parece que a partir de ahora en adelante tenemos que dar vuelta a la página y abordar las entrevistas y la información como causa Malvinas, como lo estuvimos haciendo en el programa de hoy, y hacernos cargo de que como sociedad le dimos la espalda a nuestros héroes, hacernos cargo de que los países del primer mundo a los héroes de guerra los tratan como se merecen, no como nosotros los tratamos en Argentina. Y entonces eso también tiene que hacernos un clic, porque siempre queremos imitar a los países del primer mundo. Siempre, mirá qué lindo lo que hacen los holandeses, los franceses, mirá qué lindo lo que hacen los yanquis, mirá qué lindo lo que... Pero los ejemplos de soberanía que tienen esos países nosotros no los aplicamos. Y nada, y se puede dar cientos de ejemplos. Yo fui siempre a escuelas públicas, y a nosotros, cuando nos llamaban a bajar la bandera o a formarla, nadie quería ir porque daba vergüenza. ¿Entendés? Entonces, después sí queremos ser como los yanquis, sí queremos ser como los franceses, sí queremos ser como... Pero nosotros no hacemos ningún tipo de ejemplo de soberanía, nunca respetamos la patria. Todo eso fue también son estrategias que nos fueron impulsando. Entonces, como pueblo, no nos sentimos orgullosos, dignos. Desde ahí voy hablando, desde recuperar la dignidad, el sentirse orgulloso de habitar este suelo.
Pero vos mismo, Pablo, me lo contaste en Allen, de cómo vos te habían contado en toda la escuela lo que había sido la guerra de Malvinas. Y que tuviste la suerte que tu papá te dijo, no, esa no es la verdadera, hay otra, ¿verdad? Es así, pero bueno. Entonces, imagínate que todo eso se replique en la mayoría de los niños, hoy adultos, entonces ¿cuál es la visión que se tiene? Vos porque tuviste la lucidez, tuviste a tu papá, tuviste la impronta y las ganas de investigar y ver esto. Pero imagínate a la mayoría de los adultos hoy con esa capacitación, con ese bagaje de historia. Eso es lo que tenemos que revertir. Porque entonces si revertimos eso en las futuras generaciones, como estamos hablando ahora, vamos a estar más orgullosos y podemos defenderlo. Y tenemos que entender que en el buen sentido las revoluciones sociales, no de guerra, sociales, las genera el pueblo. Porque el pueblo es el que le exige al gobernante. Con la herramienta de la democracia es el que le puede torcer al gobernante y el que le puede decir qué hacer. Ahora, si el pueblo está dormido y mira para otro lado, el gobernante hace lo que quiere o lo que puede. Rubén, ahí vamos de la educación. Rubén, en esto de causa Malvinas y de repensar Malvinas y seguir reclamando por Malvinas, no se contempla el accionar bélico, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O algún tipo de acción directa. No, por lo menos de nuestro lado no. No, nosotros decimos que la guerra es un horror y un error. No, y lo decimos con fundamento. No, por favor, uno de los objetivos que tenemos hace más de 20 años que vamos a las escuelas, desde jardín a universidad, el mensaje final para los jóvenes es este. No nos dejemos engañar nuevamente en el futuro por ningún político, ningún militar iluminado que nos venga a decir vamos a hacer la guerra por la causa que sea. Para no volver a pisar el palito, para no volver a... No, exactamente. Claro. Rubén, ha sido muy amable por hablar con nosotros este tiempo acá en Política Una Buena Palabra. Queríamos dedicarle un programa entero a la causa Malvinas y no podíamos encontrar una mejor voz que la tuya. La verdad que estoy muy contento de haber podido contactar con vos y de la lucidez y de las estrategias comunicacionales que podés aplicar cuando podés charlar con nosotros. Así que es un orgullo y un placer poder hablar con vos de la causa Malvinas. Agradecemos, Pablo, que no hemos sacado al aire, pero tenemos muchos saludos, porque si no nos iba a comer el programa y no tenemos tanto tiempo. Pero bueno, muchos saludos y de gente que está de acuerdo, que participa y que quiere participar, así que también a ellos muchísimas gracias, ¿no? Sí, Rubén. Cuando quieran seguimos charlando otras veces, nos apasiona estos temas. Le agradecido soy yo, como siempre digo, porque ustedes nos ayudan a difundir esta causa y desde la mirada nuestra, que es fundamental, así que los necesitamos también para que nos ayuden a seguir difundiendo. Perdonen a veces el apuro en explicar algo, porque sé que los tiempos son cortos. Claro. Y tendríamos para profundizar muchísimo más. Así que a disposición para cuando quieran y muchas gracias. Bien, Rubén, te esperamos acá, en la carretera, acá en nuestro medio, aquí en el Centro Recreativo Rubén Darío del Sindicato de Camioneros, cada vez que quieras. Te esperamos. Abrazo grande a cada uno y a todos. Igualmente, gracias. Un abrazo. Rubén Pablos, la verdad un programa muy interesante, Raúl, porque política es esto también. Las Malvinas son una política. Sin duda. Sí, y política profunda, y actitudes que tienen que ver con nuestra identidad. Con esto, no sabía el tema de los Kelper, qué significaba, ¿no? Qué importante tener raíces. Y qué importante tener cultura y conocimiento. Claro, ¿no? porque a partir de ahí por ahí no te da la fuerza, como hoy no nos daría la fuerza, como no nos dio la fuerza en su momento para poder recuperar Malvinas, pero si vos estás preparado intelectualmente, si estás convencido, si tenés fundamento, bueno, por ahí no la recuperás, pero vas a vivir de otra manera, con otra dignidad, con otro orgullo. No vas a ser un Kelpers. Claro. Y me quiero quedar con un concepto. Siempre cuando hablamos de las cosas buenas, utilizamos, y esto hay que hacer un mea culpa, ¿no? Utilizamos como ejemplo, ¿no? la precisión suiza, ¿no? La formalidad o el lujo francés o la inteligencia inglesa, ¿no? Siempre utilizamos como factor de virtud una nacionalidad europea. Y la verdad que los ingleses fueron unos villanos. Sí. Fueron unos villanos. Mientras nosotros estábamos haciendo nuestras revoluciones y tratando de encontrar nuestra independencia con España, ellos vinieron en barquito y se robaron las Malvinas. ¿No? Desde aquel momento, no es que fue en el 82. Fue hace años. No. Y desde ese momento empezaron a implantar población
y por eso justamente las mismas Naciones Unidas no admiten hacer referéndum en Malvinas para ver si se sienten ingleses o argentinos, porque la población es toda implantada. Claro. No son originarios. Sí. Entonces, en ese contexto es que la causa Malvinas tiene más sentido que nunca. Las Malvinas son argentinas y hoy tenemos que ejercer soberanía cuando vemos imágenes todos los días de cómo nos depredan el mar argentino y no tenemos ni siquiera ningún tipo de capacidad como para poder defendernos. Cientos y miles de barcos chinos, es una ciudad iluminada, iluminada, nocturna, cómo nos roban diariamente. Y pescando al borde, ¿no? Sí. O sea, porque ni siquiera nos podemos quejar porque están ahí en el límite. No podemos hacer nada. Y pero nos depredan el mar, sí. y desde las Malvinas hasta nuestra plataforma continental lo hacen todos los países. China, que después se vienen a hacer los buenos, ¿no? Diplomáticamente, a charlar con nosotros, los rusos. La realidad es que no hemos sido muy serios en esto como país, y la verdad es que nos fijamos en otras cosas. Y cuando hablamos de Malvinas lo hablamos al vuelo, ¿no? Sí, fuimos y dijimos que las Malvinas son argentinas en un congreso de la ONU. No hicimos nada más. Y nuestras relaciones internacionales, la verdad que dejan bastante que desear hace mucho tiempo. Sin duda, y creo que el camino que eligió Rubén y la gente que está con él es el camino a seguir. Largo, duro, con pocos éxitos a corto plazo, pero es el camino a seguir. La educación, Raúl. La educación, sin duda, Es para todo. Es la educación para todo. Muchísimas gracias a ustedes por estar del otro lado. Esto fue Política, una buena palabra. Raúl Ferragut, Pablo Cárpara de este lado, Juan Martínez en la operación, en los controles, como todos los sábados. El próximo sábado vamos a tener entrevistas políticas, porque es el último sábado antes de las elecciones, nada más ni nada menos. Así que vamos a estar hablando de política, vamos a estar hablando de lo que se viene en nuestra región. Va a haber muchísimas elecciones que vamos a estar cubriendo aquí desde la carretera. Recordemos que votan intendentes, muchísimas ciudades, menos General Roca, que ya votó. La mayoría de los municipios del Alto Valle, de Río Negro y Neuquén votan, y además gobernador de Neuquén y gobernador de Río Negro. Claro, estaba leyendo ahí un análisis, un editorial que consideraban en Río Negro, ¿no? Esta una de las elecciones más aburridas porque va a haber pocas sorpresas. ¿Será tan así? ¿Será tan así? Yo creo que siempre dan sorpresas nuestra opinión como ciudadanos a través del voto, ¿no? Yo creo que puede haber alguna sorpresa. Pero bueno, vamos a reservarnos y a ver qué va a pasar. Quédense acá en la programación de la carretera con, obviamente, la mejor música y la información. Y todo esto lo van a encontrar en lacarretera.com.ar para poder informarse cada vez que quieran. Muchas gracias y hasta la próxima. Una buena palabra. Sábados a las 10 por La Carretera Medios.